Feliz viernes. Muchas gracias por conectarse hoy al Masterclass mensual que tenemos. Y el tema de esta ocasión, voz del cliente. Una de mis pasiones es el corazón de lo que es Customer Experience, pero hoy particularmente lo queremos enfocar en el tema de no perdernos en tanta encuesta, porque muchas veces asociamos voz del cliente solo con programas de encuesta. Y eso es algo que vamos a tocar hoy y vamos a verlo desde otro punto de vista. No solo, ¿verdad? De tener una encuesta mensual, una encuesta relacional, ya sea 2 veces al año o una al año. Tenemos que ver lo que es la voz del cliente desde distintos puntos de vista. Y como dice la frase que está en portada, no comienza con encuestas, comienza con decisiones. Así que hoy vamos a ver voz del cliente desde muchos ángulos diferentes. ¿Cuál es la promesa de este masterclass? Pues importante, y me gusta siempre comenzar con eso para que sepan qué se van a llevar. Primero, reconocer por qué el feedback no siempre produce claridad. Sabemos que a veces los clientes nos hablan, nos dicen respuestas que no entendemos y tiene mucho que ver con la manera en que nosotros le proveemos los canales para dar ese feedback. Pero eso lo vamos a ir viendo. Vamos a seleccionar evidencias según la decisión que necesitas tomar. Los feedback de los clientes nos llevan por muchas direcciones y a veces hay que priorizar, así que eso también es importante. Vamos a aplicar una herramienta que hemos trabajado que usamos con nuestros clientes, que es un mapa de escucha y decisión. Y lo que siempre prometo tanto en mis webinars como en mis masterclasses, que se lleven una herramienta y un plan rápido de ejecución, ya sea de 30 días, de 60 días o 90 días. En este caso, les estoy trayendo uno de 30 días. Al final vamos a dejar un espacio para preguntas, pero igualmente si quieren ir escribiendo en el chat las preguntas que tienen, los podemos ir atendiendo en la medida que, ¿verdad? Vayamos en la discusión. Ya iniciando, primero nos presentamos, quiénes somos. Nosotros ayudamos, somos una firma consultora que ayudamos a identificar fricción, priorizar decisiones y estructurar siempre ruta de implementación. Nos especializamos en eso. No nos gusta apoyar clientes, diagnosticar y que luego, ¿verdad?, se quede sin hacer. Igualmente, nuestro ecosistema se compone tanto de la consultoría, de procesos y plataformas educativas como esta que estamos haciendo mensual, la parte de investigación, inteligencia y data, y un pronto que estaremos trabajando con una plataforma de voz del cliente a nivel de software. Y eso sí es Puerto Rico. En el caso de esta servidora, soy Linet Villa Torres, estoy certificada por la CXPA, la Customer Experience Professionals Association, estoy certificada por ellos y llevo ya como los últimos casi 7, 8 años dedicados al tema de Customer Experience y dedicándome a ayudar a empresas a enfocarse en su gente. Así que ya presentada, continúo con el tema del Masterclass. Y comienzo con una pregunta incómoda. ¿Qué sucede hoy día con la escucha de nuestros clientes? Y a veces las empresas nos contentan, o los ejecutivos y los colaboradores de las empresas nos traen preguntas y nos dicen, estoy recogiendo encuestas, pero no sé si estamos escuchando propiamente al cliente. E igualmente la hacemos mensual, lo que tenemos son dashboard para ver qué puntuaciones tenemos. Una encuesta no necesariamente nos está diciendo lo que está pasando allá afuera. Y también recibimos feedback por varios canales, pero no accionamos sobre ello. Igualmente producimos reportes, llevamos estos reportes y estos dashboards a los ejecutivos hablando de lo que se está sucediendo, lo que se está diciendo, pero tampoco sucede nada. Y al final del día, la pregunta incómoda o clave sería, ¿qué decisión concreta nosotros estamos accionando con ese feedback? Porque de nada vale que le pidamos al cliente que nos dé su opinión en nuestras encuestas transaccionales o mensuales y simplemente nos fijemos en que nos da 100, nos da 95 y lo dejemos aquí. Si a mí como clienta, y soy clienta y recibo encuestas continuamente, y yo veo que me están pidiendo continuamente cómo me fue, pero en realidad no veo que sucede nada cuando les digo cómo me fue, y cuando les sugiero
¿Qué pueden cambiar o qué pueden hacer mejor? Porque lo estoy viendo desde afuera, no veo cambios, pues entonces en la próxima encuesta, ¿para qué le voy a contestar? Y así como pienso yo, y esto es un ejemplo, me he encontrado con otros clientes que me han dicho lo mismo. Otras familias, amigos que me dicen, ya yo no contesto encuestas porque es que me preguntan lo mismo y yo no veo acciones ni cambios. A pesar de permanecer con la marca y el negocio y seguir comprando el producto o el servicio. Y eso es interesante porque continúan siendo clientes, pero no ven esa reciprocidad de la organización. Así que esa es la clave para tener un programa de voz del cliente. Como nosotros, como negocio, ya viéndolo desde el punto de vista de empresa, hacemos recíproco ese feedback que el cliente nos está dando. Así que ese es el reto y la pregunta que debemos hacer. Así que escuchar más no siempre significa entender mejor. Volvemos a tener muchas encuestas, muchos canales, muchos videos, no necesariamente significa que estamos escuchando mejor. Posiblemente tenemos un sistema de reviews excelente, pero ¿qué hemos hecho con eso? Y esa siempre va a ser el reto y eso siempre va a ser la dirección que debe llevar a un programa de voz de cliente exitoso. ¿Qué vamos a hacer con ese feedback? Más encuestas, más comentarios, más dashboard no es lo mismo que tener más claridad. Así que la información adquiere valor cuando tomamos decisiones sobre ese feedback. Tenemos evidencia de decisiones que podemos tomar a futuro. ¿Y quién de nuestro equipo va a actuar o quiénes vamos a actuar sobre eso que se ha tomado la decisión basado en eso que se está recibiendo? Así que al final del día requiere voluntad, requiere decisión, requiere intención, sobre todo eso, intención de actuar para luego impulsar la ejecución. Vamos entonces a conocer qué de verdad es o no es la voz, un sistema de voz del cliente. Primero, no es una encuesta anual o transaccional, como bien mencioné al principio. No es un reporte de satisfacción de NPS, de CSAT, y hay múltiples métricas. No voy a entrar hoy en métricas. Precisamente me voy a enfocar en cómo el sistema de voz del cliente puede ser un sistema o un programa, como ambas palabras están correctas, lo que queramos implementar y lo que queramos accionar, que se convierte de verdad en el corazón de la estrategia de CX. Así que no voy a entrar en métricas en este masterclass, eso puede ser más adelante. Aquí me voy a enfocar en la creación de un programa que impulse resultados. Tampoco es una colección de comentarios en nuestros canales, tampoco es una responsabilidad exclusiva del servicio o mercadeo, y eso me he encontrado mucho, equipos de trabajo que piensan que atender los reviews y responderlos es solo una actividad del departamento de mercadeo o de algún área de la empresa que se le ha asignado la respuesta de comentarios. ¿Qué sí es un programa de voz del cliente? Es una estructura continua que capta, integra, interpreta, prioriza, actúa y verifica. Y sobre todo, hace un cierre de ciclo o lo que se conoce en inglés como el close the loop. Porque hay que actuar por cada feedback que recibamos. Así, y hay que cerrarlo. Actuamos y cerramos cada uno de esos feedbacks que recibimos. Así que es un reto. No es fácil empezarlo, pero no es difícil tampoco. Así que vamos a trabajar sobre eso y vamos a mostrarlo en este masterclass. Me pasé un slide. 6 formas de perderse en encuestas. Y esto lo he visto tanto y por eso es que me motiva mucho hacer estos masterclasses y hacer estos webinars de aprendizaje, porque lo veo mucho en mi relación con los clientes. Primero, como dice acá, comenzar por el cuestionario, no por la decisión. A veces decimos, yo quiero saber qué piensan los clientes sobre esto, qué está pasando, vamos a hacer el cuestionario. No, primero tomemos decisiones. ¿Qué vamos a hacer con lo que recibamos en esa encuesta? ¿Qué vamos a accionar? ¿Estamos listos para escuchar lo que nos van a decir? Porque también pretendemos muchas veces que nos digan lo que nosotros pensamos que es. Hay que estar abierto a que llegue lo que tenga que llegar. Así que ese es lo primero, hay que tomar decisiones. Segundo, medir lo mismo por costumbre. A veces reciclamos los cuestionarios
porque queremos medir, ¿verdad?, lo que pasó un año contra el otro, o un mes contra el otro, o una situación contra la otra. A veces hay que establecer ese reto y sí podemos incluir preguntas que nos ayuden a comparar, pero ¿de qué vale querer medir lo mismo si estamos viendo que están sucediendo cosas diferentes? Así que ojo con ese detalle. Medir lo mismo por medirlo no debe ser el norte. Siempre tiene que haber una decisión detrás, como dice el punto número 1. Escuchar solo a los que nos responden. Y ese es otro error también que veo mucho. Solamente los que contestan las encuestas, eso es lo que vamos a evaluar. ¿Saben que el silencio habla también? El que un cliente no te quiera dar reviews o que el cliente no te quiera contestar las encuestas también te está enviando mensajes. Posiblemente hay fatiga de encuestas porque los abordamos tanto con encuestas mensuales que nos perdemos en querer obtener lo que nos contestan. Sin embargo, el que no nos contesta también nos está respondiendo. Y hay otras maneras de obtener su feedback y eso lo vamos a ver también. Confundir una puntuación con una explicación. Los puntos y los números nos dicen una dirección, como el semáforo nos dice continúa, no continúa, pero la historia detrás del número es inclusive más importante. Por eso a veces nos apasionamos con los tableros y las puntuaciones y verlo todo en verde, bonito, pero siempre hay una historia detrás de eso y esa es la historia en la que nos debemos enfocar. Separar la percepción de los datos operacionales. Sí, son cosas diferentes. Una percepción es lo que piensa nuestro cliente, nuestros empleados también generan percepciones y está la parte operacional. Pero es que la parte operacional ejecuta y la percepción de lo que está ejecutándose es importante saber cómo se está percibiendo y vaya la redundancia de la palabra percepción. A veces entendemos que nuestro proceso corrió perfecto, pero la percepción que se está recibiendo no es esa. Entonces, es importante la percepción junto con el dato operacional. E igualmente, entregar reportes sin dueño ni próxima acción. A veces cumplimos con entregar el reporte, pero no se ven los próximos pasos. ¿De qué vale entonces el reporte si no vemos los próximos pasos? E igualmente, ¿quiénes están tomando responsabilidad sobre esos pasos que hay que continuar? Así que quise traer estos 6, pueden haber algunos más, pero estos son los que más estoy viendo en las organizaciones cuando hablamos de programas de voz del cliente, y es que de alguna manera nos perdemos en el día a día en la encuesta, en la puntuación, y no accionamos, no vemos la estructura, la historia detrás que hay de todo eso, y por eso es que es importante que empecemos a mirarlo desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más estratégica. Entonces, cuando decidimos implementar un programa de voz del cliente, y lo primero que tenemos que pensar es cuál es la decisión detrás de eso. Y como mencioné, sin decisiones de negocio, el programa de voz del cliente se convierte en una encuesta más para complacer a alguien. Y no es al cliente, por supuesto. Y ese es el problema. Lo mismo el cliente y el momento. Cuando nosotros trabajamos con el cliente, le enviamos encuestas y no sabemos a qué hora le llegó y a qué hora está respondiendo. No sabemos, ¿verdad?, si el cliente está dispuesto y entiende que cuando nos va a enviar una respuesta es valiosa o no es valiosa, o es simplemente un proceso a cumplirse. También el tema de evidencia requerida. Cuando nosotros hablamos de una evidencia, necesitamos indagar. A veces necesitamos saber que ese problema que está llegando tiene una raíz mucho más profunda. Y entonces dejamos el comentario donde está y no indagamos más. Y hay que buscar esa evidencia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está ese choque entre lo que está recibiendo el cliente y lo que nosotros estamos ofreciendo? E igualmente determinar ese método de escucha. ¿Cómo vamos a escuchar? ¿Lo vamos a llamar? ¿Lo vamos a enviar otro email? ¿Le vamos a enviar un mensaje? ¿Cómo vamos a seguir estableciendo métodos de escucha? Así que hay unos componentes adicionales dentro del programa de voz del cliente que tenemos que ir implementando mucho más allá de una encuesta que se envía por un solo canal o por 2 canales o 3 canales. Y aquí hay un ejemplo. No debemos enfocarnos en que necesitamos determinar nuestro NPS versus X industria versus X otros negocios. Si necesitamos decidir por qué
ejemplo, se abandona el carrito en el website y no se compra? ¿Por qué cuando llegamos cuando el cliente llega, estamos ofreciéndole esta oferta y escoge otra? ¿Por qué tenemos que rediseñar dentro del proceso que no está ocurriendo lo que nosotros esperábamos? Siempre tiene que haber decisiones detrás de lo que pregunté. Y obviamente en la discusión que tengamos al final voy a preguntar, les voy a hacer preguntas relacionadas a cuando establecen sus pruebas de voz del cliente, qué decisiones hay detrás. Porque me da curiosidad si se validan los errores que acabo de presentar y situaciones como esta, o hay un nuevo enfoque y siempre me gusta escuchar para ver qué está ocurriendo en su organización. 5 preguntas antes de escuchar cuando vamos a evaluar ese feedback. Número 1, ¿qué necesitamos decidir? Volvemos a las decisiones. Todo lo que el cliente quiera decir, dígame todo lo que usted quiera decirme en feedback. Pero entonces, ¿para qué si no tenemos un propósito claro de pedirle todo ese feedback al cliente? Y va a escuchar, desde que empezamos, estamos escuchando que hay decisiones que tomar. Y es que nosotros tenemos que tener un propósito detrás del programa de voz del cliente. No debe ser simplemente un proceso sin tener intención y propósito. Por lo tanto, cuando vayamos a recopilar esa información y vamos a escuchar, vamos a tener claro nuestro propósito para decidir luego. ¿De qué clientes necesitamos aprender? Y aquí no debemos discriminar entre los clientes. Debemos aprender de los clientes que están molestos, de los que están contentos, que nos pueden dar sugerencias y oportunidades, pero también de los que están en silencio. Así que aprendemos de todos los clientes. ¿En qué momento de la experiencia? Y esto es un punto clave. A veces recogemos el feedback de todo el journey o de toda la experiencia y pueden haber fricciones en momentos específicos de la experiencia. Y eso nos ayuda a priorizar, nos ayuda a la decisión que vamos a tomar, en dónde vamos a actuar primero. Así que en ese momento en que preguntamos, debemos ver cómo podemos capturar en qué momento de la experiencia ocurrió la fricción o ocurrió la buena experiencia, el momento wow, o la satisfacción, porque podemos potenciarla, no nada más arreglar fricciones. Así que hay un complemento completo de lo que podemos obtener cuando sabemos en qué momento de la experiencia ocurrió la situación, el momento que se está viviendo o que está viviendo el cliente. ¿Qué tipo de evidencia necesitamos? Pues el cliente nos está dando feedback, pero a veces necesitamos indagar un poco más. Y ese tipo de información nosotros si la tenemos de antemano, antes de indagar un poco más, pues nos ayuda a obtenerla, nos ayuda a capturarla para poder entonces luego analizarla. Y dentro del equipo, una vez establezcamos y hacemos todo ese análisis, ¿quién tiene la capacidad para actuar? Pudiéramos decirlo de esta manera, el poder dentro de la organización o la autoridad dentro de la organización para avanzar. Porque de nada vale que el equipo haga todo este trabajo y sienta que no tiene el empower, el poder de avanzar. Y esto es bien importante porque entonces los equipos que trabajamos con experiencia del cliente nos sentimos que de nada vale capturar ese feedback, de nada vale trabajar por demostrar que necesitamos ofrecer una mejor experiencia si no nos escuchan internamente en la organización y no tenemos a alguien que nos ayude a avanzar. Y eso es uno de los retos que he visto mucho en los equipos de experiencia. Solo podemos hablar en otro masterclass, pero sí veo eso y es importante que en los equipos tengamos a alguien que tenga la capacidad de actuar sobre lo que nosotros estamos trabajando, analizando de la voz del cliente. Continuamos por aquí y importante que miremos la arquitectura de la escucha. 4 tipos de evidencia. Para que vean que no es nada más, estamos hablando de voz del cliente. La voz del cliente puede reflejarse de distintas maneras. Primero tenemos las encuestas. Las encuestas son muy valiosas. Nunca le voy a quitar el crédito. Lo que pasa es que no deben ser el todo del programa de voz del cliente. Y lo segundo, entrevistas. Y aquí cuando hablamos de entrevistas, no solo hablamos de entrevistas al cliente, podemos estar entrevistando a nuestros equipos de primera línea. Ellos tienen la voz del cliente de primera mano, también son una fuente de feedback.
Los comentarios abiertos, tanto en las mismas encuestas como en los reviews o en las plataformas de feedback que están públicas allá afuera. Las conversaciones, ya sean casuales o sean estructuradas, siempre hay algo que podemos levantar. Pero también lo que el cliente hace dentro del journey que le ofrecemos, abandona el carrito, navega pero no entra y no selecciona. Entran muchas veces pero no se comprometen, hay repetición del contacto, cancela, renueva. Eso nos está diciendo un mensaje, es un tipo de feedback también y lo podemos relacionar con la voz del cliente y con otros tipos de acciones. Lo que ocurre operacionalmente, tenemos clientes que esperan mucho, tenemos errores, transferencias, tenemos a nuestro equipo trabajando, el equipo de primera línea está apagando fuego. Eso también nos está diciendo, en algún lado se está rompiendo algo y se está reflejando en lo que dice el cliente. Por eso es que hay que relacionarlo todo. Lo que observa el colaborador, el que está dando ese servicio al cliente, que le preguntan mucho, dónde hay confusión, dónde tiene que improvisar para poder resolver. Todo eso es parte del programa de voz del cliente. No es solamente lo que recibimos por las encuestas o lo que recibimos en los reviews o en las plataformas donde pedimos feedback. Hay una voz del cliente implícita en estas otras cosas que tenemos alrededor de los procesos y experiencias que ofrecemos. Un ejemplo de esto es una encuesta que enviamos y te dicen las instrucciones no fueron claras. Entonces vamos a analizar y nos dice, no nos concentraba en la carga de documentos. Cuando nos tocó cargar documentos no ocurrió. ¿Qué nos está diciendo eso? Posiblemente hay una fricción en el proceso de cuando estuvo en la plataforma y le tocó cargar documentos. En temas de llamadas recurrentes que llegan con las mismas preguntas todo el tiempo y empleados que tienen dobles instrucciones y sobre lo que hay que ofrecer. Todo eso nos está diciendo que ocurre algo, que hay fricciones, que hay pain points, no solamente lo que nos está diciendo el cliente. Una lectura integrada, en este caso, pues nos está diciendo que la dificultad no es solo en actitud o capacitación, existe una inconsistencia en el proceso. O sea, que no necesariamente nosotros tenemos un cliente molesto, podemos tener un colaborador incómodo, porque no se está dando lo que se tiene que dar dentro de ese proceso y puede haber un choque y obviamente tenemos ese empleado que está confundido y eso mismo está reflejando en la experiencia que le ofrece el cliente. Así que volvemos. La voz del cliente no necesariamente es lo que dice nada más, no explica nada más, que puede estar en todo lo que está actuando y en los resultados de lo que estamos viendo en cuanto a resultados del negocio. Dejó el carrito, no terminó la compra, llama mucho a preguntar, etcétera, etcétera. Así que tenemos que tener esa lectura integrada. Una información importante y que quiero traerles de las muchas maneras también que se puede recoger feedback. A veces nos circunscribimos a la encuesta, al review de Google, al de Facebook, a cualquier red social. Sin embargo, tenemos muchas maneras de recoger feedback. Y aquí, por ejemplo, le doy un ejemplo. Reuniones de equipo, grupos focales, las convenciones, la comunidad, reuniones con sus equipos de venta, todo lo que implique un intercambio de información sobre lo que ocurre en nuestro negocio es una manera de recoger feedback. Y luego lo analizamos y lo llevamos a esta asociación o relación con lo que está ocurriendo dentro de la operación en los procesos del journey. Así que volvemos, no nos circunscribamos solo a lo que llega como feedback o temas verbales. Hay historias, y hay historias en todo. Hay historias en los números, detrás de los números, en lo que nos dicen y en lo que ocurre en cada punto de contacto. Así que es un tema más profundo. Así que, como dice aquí, esta frase me gusta mucho, esta oración me gusta mucho, hay que pensar de manera creativa donde puede existir retroalimentación, no solamente en nuestras encuestas mensuales, transaccionales, etc. Herramienta del mapa escucha y decisión, y esto lo hemos elaborado del lado de CX Puerto Rico como una manera de ayudarlos a accionar su feedback, accionar su voz del cliente más allá de una encuesta.
Y volvemos al tema de la decisión. Vamos a mirar de qué podemos seleccionar, rediseñar, eliminar, priorizar, cambiar, probar, etcétera. Todo lo que implique tomar decisiones. Cuando hablamos de cliente o segmento, identificamos quién vivió esa situación relevante, quién fue nuestro cliente, porque pudo haber sido también interno, pudo haber sido primero interno y pudo haber sido entonces también externo. Así que estamos hablando de todos los clientes o un cliente en particular. El momento del recorrido, lo que hablamos ahorita, ¿qué momento de la experiencia se está afectando? Si es toda la experiencia, nos pone un reto mayor, pero hay que empezar por algún lado. Así que debemos seleccionar tal vez es el momento específico del journey donde hay mayor fricción y lo priorizamos y luego nos movemos a los demás. La evidencia, decidir definir, perdón, mejor dicho, de qué necesitamos como evidencia. La conducta, la causa, el impacto, el resultado que nosotros vamos a usar para tomar decisiones sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué evidencia vamos a indagar? La fuente, seleccionar distintos tipos de cómo vamos a obtener la información, cómo vamos a investigar, cómo vamos a buscar esa, inclusive de dónde vamos a obtener esa evidencia puede ser también una fuente. Así que eso es importante porque eso es lo que nos va a dar credibilidad en el proceso. Los responsables, como hablé, ¿quién va a ser el equipo responsable? ¿Quién va a actuar? ¿Quién va a llevar esto a un avance desde donde lo tenemos hacia donde queremos llegar? La acción o experimento. ¿Qué podría suceder, verdad? Después de que hagamos todo este proceso. ¿Y qué podría ser el siguiente paso? Y por último, el seguimiento. Y esa es una de las partes mucho que veo que no pasa, que tomamos y hacemos planes de ejecución, lo logramos un mes, lo logramos 2 meses, 3 meses y después el seguimiento. Como no lo logramos 3 meses, nos olvidamos, pensamos que quedó natural en el proceso y cae el seguimiento. Y eso es un tema bien crítico que en algún momento también lo trabajaré a nivel de masterclass. El seguimiento es continuo, hay que seguirlo. Si no, el propósito inicial, la decisión inicial de lo que estamos comenzando no va a ocurrir. Y a veces decimos, ay, tenemos que hacer el seguimiento eterno. De eso se trata el negocio, de que las cosas funcionen y hay que seguir, ¿verdad? Seguir, hay que continuar y hay que velar que las cosas sucedan. Cuando entonces vemos un caso hipotético, y aquí traigo un ejemplo, la situación es que clientes comienzan una solicitud digital, pero una parte no la completa, ¿verdad? Y una de las razones por las que siempre traigo ejemplos de situaciones es para que vean cómo estas herramientas pueden accionar. Aumenten las llamadas solicitando orientación. Cada área interpreta el problema de forma diferente. Y aquí me quiero detener un poquito. A veces tenemos procesos situaciones en nuestro negocio y siempre decimos, eso le toca atender al servicio al cliente, eso le toca a marketing, eso le toca a operaciones. Y en este tipo de trabajo, cuando hablamos de experiencia, todos somos responsables de la experiencia, pero también tenemos áreas responsables de la experiencia. Si no, las cosas no suceden. Si todos somos responsables, nada pasa. Pero si cada uno es responsable, entonces nos dividimos y nadie lo atiende. O sea, como quiera no pasa. ¿Sí? Aquí tiene que haber una sincronización bien sólida entre todos somos responsables, pero también me apropio de la situación y la resuelvo. Así que es un tema difícil, pero hay que atenderlo. Y cuando hablamos de que nos llega una solicitud de una situación, un problema que atender, tenemos que establecer cómo lo vamos a hacer. Posiblemente trabajando un grupo, no me gusta llamarle comité, porque los comités tienen mala fama de que no ocurre nada. Mejor le llamo un grupo, una célula, un task force, le dicen de distinta manera las organizaciones, donde que se componga de distintas personas dentro de la organización que puedan mover y atender estas situaciones dentro del negocio. Por ejemplo, como les decía aquí, tuvimos no completaban la solicitud digital, aumentaron las llamadas para orientación,
Cada área interpretó el problema de forma diferente y la respuesta automática fue enviar otra encuesta general de satisfacción. A ver qué está pasando. No va a pasar, le van a decir lo que ocurre, pero si tenemos todo disperso, no va a ocurrir. La decisión real debe ser determinar qué cambió del proceso, qué debe priorizarse, qué debemos reducir, qué debemos cambiar, qué debemos rediseñar para que no ocurra lo que está pasando, que se nos quedó el carrito sin completar y que no te está dando el journey completo, que es al final del día obtener el resultado de que el cliente muy satisfactoriamente se lleve lo que está buscando. Es que un ejemplo, ¿verdad? General de cómo pudiera aplicarse. Aquí está la plantilla con los 7 componentes y la pregunta que debe guiar esa área. ¿Qué decisión concreta necesita tomar la organización o el equipo de trabajo que va a trabajar con él? Un cliente segmento de quién necesitamos aprender y por qué ese grupo es relevante. Volvemos, puede ser un cliente particular de un producto, de un servicio, el cliente interno, etc. ¿Qué momento del journey vamos a priorizar? Porque en ocasiones nos queremos enfocar en todo y no terminamos haciendo nada. Así que eso es bien importante porque eso nos ayuda a priorizar. Evidencia necesaria. Necesitamos la percepción, la expectativa, la conducta, la causa, el impacto, el resultado, qué vamos a buscar, qué vamos a indagar, ¿de dónde lo vamos a obtener, qué fuentes, encuesta, llamada, la fuente, de dónde vamos a obtener la información del review. Puede ser de todo eso. Por eso es que evidencia y fuentes se relacionan mucho. Los responsables, como bien hablé, la acción experimento, siempre a veces tenemos una hipótesis y es muy saludable tener una hipótesis de lo que va a ocurrir, pero es importante saber cómo lo vamos a poder probar. Y el seguimiento que les hablé y que creo que es la clave de que esto funcione. Aquí una aplicación del mismo ejemplo que estábamos mostrando y que cambió el proceso digital y debemos priorizar. Esa debe ser la decisión detrás, ver qué está cambiando el cliente, las personas que iniciaron y no completaron la compra en el journey digital y que se quedaron con la mercancía en el carrito. El momento fue cuando hubo que validar la información y la carga de documentos. Quiere decir que hay una fricción dentro de ese journey digital en esa parte. La evidencia fue el punto de abandono, las dudas, la expectativa, la acción posterior. Hay muchas evidencias que pudimos obtener de este caso. La fuente fue, analizamos lo que estaba ocurriendo en el journey, hicimos entrevistas breves, vimos los motivos de las llamadas, hicimos también observación personal, para que vean que la evidencia y las fuentes se relacionan mucho y nos ayudan a sostener lo que vamos a hacer en este mapa de aplicación de escucha y decisión. Los responsables, ¿a quién le toca? Pues mira, Mercado Digital es responsable de la página, pero también es un issue técnico, así que el departamento de tecnología también tiene responsabilidad. Operaciones, que es quien monitorea lo que ocurre en esta plataforma. Servicio, porque está recibiendo llamadas todo el tiempo y obviamente en la parte de cumplimiento, el equipo de experiencia está detrás y quiere ver que se esté cumpliendo lo que se espera. Así que hay múltiples áreas responsables que si tenemos este grupo que como equipo pueden verlo y analizarlo, pueden accionar. Y eso es lo que estamos buscando en la organización. La acción, pues vamos a probar instrucciones, vamos a mirar la secuencia, vamos a hacer una ayuda contextual y el seguimiento, si se finalizó y el cliente ahora están finalizando el journey, si estamos evitando llamadas que se estaban generando por esta confusión, si se está reduciendo el tiempo y los errores. Y así un poco cómo se aplica este mapa de escucha y decisión, lo vamos a tener disponible cuando suba esta grabación al blog de hablemoscx.com. Vamos a tener esta herramienta, es una tabla sencilla, pero les puede ayudar a implementar sus primeros 30 días de acción de su programa de voz del cliente. Continuamos por aquí con siempre los de hallazgo de prioridades. Primero, cuando ya recogemos todo esto, evaluamos los hallazgos y vemos entonces cuánto impacto tuvo en el cliente, cuánto está generando
incomodidad a nuestros clientes? ¿Qué alcance o recurrencia? ¿Cuántas veces está ocurriendo? Eso nos ayuda a ver también cuán difícil se le está haciendo al cliente acceder a nosotros o acceder a la solución que está buscando cuando va a nuestro negocio. Este impacto riesgo y la capacidad real de nosotros intervenir. ¿Por qué traigo esto? Porque cuando vemos todo esto y analizamos lo que está ocurriendo, todo ese feedback que estamos mirando, todas esas acciones que estamos viendo, nos ayuda a establecer prioridades dentro del negocio. Y como dice aquí, no prioridad es solamente lo más mencionado ni lo más fácil de corregir. También tenemos que ver qué otras cosas de verdad podemos arreglar. Y de eso se trata este análisis que les estoy trayendo, de ver el programa de voz de clientes más allá de las encuestas y no perdernos en seguir haciendo encuestas y recogiendo feedback. Tenemos tanta data en los negocios que podemos analizar y que podemos llevarlo de hallazgos a prioridades que a veces lo simplificamos simplemente, ¿verdad?, llevándolo a una encuesta para que luego tener una tasa de respuesta más baja y no tener conclusiones sólidas para poder actuar. Así que importante que tengamos en cuenta esto de que cuando tengamos todos estos hallazgos debemos tener claro cuáles son las acciones que deben avanzar para poder demostrar resultados, que es al fin lo que nos piden los jefes de negocio. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué ideas tiene? Hace poco estaba leyendo un artículo que ya los ejecutivos no están buscando nada más traerme ideas, están buscando resolver para que el cliente se quede, para que los ingresos continúen. Entonces, a veces nos apoyamos en ideas muy valiosas, pero no necesariamente están resolviendo lo que estamos buscando o lo que el ejecutivo quiere encontrar. Cerremos el ciclo. Los programas de voz del cliente no pueden ser nada más recogí el feedback, analicé, actué, lo llevé, pero esa actuación debe ser un tema cíclico, close the loop. No debe ser que lo hice y este mes atendí y reconocí situaciones, respondimos, resolvimos, dimos seguimiento, punto, y el mes que viene no. Y después lo volvimos a hacer porque volvió a generarse un incremento en quejas y en reclamos y volví a atender. No, esto tiene que ser automático, sistémico, que fluya, que tenga, como dice aquí el ejemplo, escucha, integra, interpreta, prioriza, decide, actúa, verifica, comunica. Y el tema de comunicar es importante porque el cliente sabe que estamos actuando sobre su feedback. Así que el llevar esto a un proceso continuo donde estemos cerrando todo el tiempo el ciclo de recibo de feedback y de actuación, y eso es lo que hace un programa de voz del cliente, un programa sólido, no simplemente resolver en ocasiones. Y aquí les traigo una data bien interesante que el Instituto de Experiencia de Qualtrics publicó este mes, donde dice, y me llama mucho la atención, ellos encuestaron unos ejecutivos de algunas empresas y les preguntaron si ellos estaban escuchando la voz del cliente. El 72% dice sí, nosotros tenemos programas de voz del cliente, los estamos escuchando y vemos las interacciones. Sin embargo, solamente el 33% actúa, tiene un sistema de follow-up y de remediar las situaciones, ¿verdad?, de una manera continua, de sistema, de que ocurra siempre, que tenga continuidad, que tenga seguimiento. Y ahí es que está el gap, ahí es que está la brecha. ¿Cómo convertimos esto en un sistema continuo? Y la realidad es que se ha medido que al tener un sistema continuo da unos resultados al negocio medibles. Así que este es el corazón de un programa de voz del cliente. Por eso es que me apasiona tanto el tema y puedo estar más de una hora inclusive hablando de esto porque veo cómo él se convierte en el corazón de lo que es ofrecer una buena experiencia, porque las empresas no son perfectas, igual que los seres humanos no somos perfectos, podemos cometer errores, pero si tenemos una capacidad de levantar y remediar y tener un sistema continuo de resolver, va a ser una experiencia extraordinaria siempre, porque de eso se trata. El ser humano está consciente de que no va a encontrar siempre todo perfecto, pero en la medida que podamos encontrar esa empresa que le importa lo que digo, lo que me ocurre y me resuelve, entonces
voy a volver, me convierto en un cliente leal porque no importa lo que ocurra, yo sé que me van a atender. Y eso es lo que estamos buscando con los programas de voz del cliente, no simplemente que me envíen una encuesta y que yo responda y no ocurra nada. Así que ya yéndonos a una solución, empecemos en pequeño, pero de manera estructurada. Y aquí le traigo una sugerencia de 30 días. Primero, la primera semana, seleccionen, ¿verdad?, la decisión que quieran tener detrás de su programa de voz del cliente y el momento más crítico que van a atender. Esos dos les va a ir ayudando a encaminar. En esa segunda semana van a hacer un inventario de toda la evidencia que tienen, ¿verdad?, recogen los feedback en Google, en Facebook, todas sus plataformas, todos sus canales, las historias detrás de sus encuestas, y vamos a relacionarlos y vamos a ver dónde están las brechas de lo que cómo respondemos ese feedback. También analicemos qué ocurre en el journey, ¿verdad? Nada más no analicemos el feedback, lo que nos dicen, también analicemos lo que está haciendo el cliente, si nuestro negocio, el modelo de negocio nos permite ver eso, vamos a hacerlo también. Entonces, completar el mapa con los responsables. El mapa que les sugerimos aquí, vamos a ponerlo, vamos a llenarlo y vamos a determinar quiénes como equipo vamos a trabajar sobre eso, sobre toda esta información que estamos recogiendo. Luego, en una cuarta semana, acordar hacer pruebas, establecer indicadores y cuál va a ser el seguimiento a nivel de fecha. Antes de lanzar otra encuesta, confirmen, por favor, cuál va a ser la decisión detrás. Como les mencioné, no lancemos encuestas por lanzarlas, vamos a mirar qué vamos a accionar, qué queremos obtener, tomemos decisiones sobre eso. Cuando la escucha produce una decisión, entonces la pregunta no es, no solamente es si tu organización está escuchando, vimos la estadística, el 70 y pico % de las organizaciones dicen que escuchan. La pregunta es si tu sistema produce una decisión, una acción y un aprendizaje. Así que convertir nuestro programa de del cliente de una sola encuesta a llevarlo a un sistema de decisiones donde cerramos ese loop es movernos yo les diría, de un modelo básico a un modelo avanzado. Y podemos empezar con este ejemplo de 30 días que les mencioné. Y 3 preguntas importantes que les dejo para llevarse para su organización. ¿Qué decisión sigue sin claridad? ¿Qué decisión hay que tomar y que todavía no tienen claro? ¿Qué evidencia falta? ¿Qué ustedes tienen que implementar para poder recoger todo esto y que puedan demostrar y que puedan accionar? ¿Y quién de ustedes puede ser parte de este equipo que pueda llevarlo y avanzar? Así que eso es un poco para recapitular todo lo que he traído. Y me gustaría escuchar preguntas. No sé, siempre me gusta abrir la conversación, saber si hay alguien que tiene alguna duda con relación a esto y continuar la conversación y ver cómo podemos avanzar en el tema de los programas de voz del cliente. Abro micrófonos aquí, quien quiera, ¿verdad?, decirnos qué dudas tiene. Veo que hay el señor Luis Quiñones. Hola Linet, un saludo, un placer. Hola. Muy bueno, Y muy bueno. tengo por aquí una mano levantada. Luis, procede, sí, te estoy escuchando y viendo. Gracias por conectarte. Sí, claro que sí. Yo pertenezco a una organización, una institución bancaria, ¿verdad? Banco Popular. Nosotros tenemos un programa ¿verdad?, de Voice of Experience del cliente, y la realidad es que estamos modificándolo y está gigante. Así que, ¿verdad?, por segmento. Pero en el segmento donde me caracterizo, que más bien es el área de hipoteca, lo trabajamos a través de NPS. Pero NPS básicamente es una encuesta pues bastante, pudiéramos decir, muy buena, pero de igual forma muy punitiva desde la perspectiva de cómo medimos a los empleados, desde la experiencia del cliente, ¿verdad? Cómo nos ven, si nos recomiendan, si no nos recomiendan, sus experiencias y demás. La realidad es que escuché en la conversación de usted, ¿verdad?, otras sugerencias de encuesta que me llaman la atención, porque la realidad es que estamos tratando de nosotros cómo considerar si realmente un Net Promoter Score es eficiente para nosotros mejorar desde la perspectiva del negocio, pero como nos ven nuestros clientes, se nos está haciendo muy complicado. Ok, ¿Verdad? entiendo.
porque, ¿verdad? La metodología es de 0 a 10. Para mí, 5 pudiera ser bueno, pero para la perspectiva en el Promoter Score no es bueno. Y para mí Ujú. la perspectiva de un 8 puede tener el mismo significado, pero, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo, es un cliente pasivo, no nos recomienda. Así que, para mí esto ha sido muy bueno. Yo lidero un equipo de 16 personas que la realidad es que el Net Promoter Score está creando controversia desde la perspectiva de evaluación por desempeño, pero también desde la perspectiva de cómo ellos se presentan al cliente, van a recibir una encuesta y es importante que usted pueda entonces, ¿verdad? Contestar como ellos entienden que deben contestar para salir bien en las evaluaciones por desempeño. Luis, me has traído un mundo de preguntas, así que yo te voy a tratar de contestar lo que pueda aquí, Claro, pero claro, podemos seguir la conversación. Al final te voy a poner un QR code de un chat que tenemos para eso. Igual me puedes escribir súper. directo, pero te voy a ayudar acá. Mira, Ok. el Net Promoter Score es una métrica que se creó, si más no recuerdo, 2001, un poquito lejos. De hecho, tengo el libro por ahí, no me acuerdo el año, porque es que llevamos tantos años trabajando con ella, pero eh, el Net Promoter Score no es una mala métrica, pero no puede ser la única. No puede ser la única. Inclusive, la pregunta se confunde mucho porque no mide satisfacción, mide recomendación. Entonces, la recomendación, lo que te está diciendo es recomendarías en ese momento de experiencia del journey, ¿verdad? O de experiencia de contacto. Ujú. Eh, y a veces la persona te puede decir un 8 o 9 porque su prerrogativa fue, mira, me atendieron mi duda, pero no fue dentro de su expectativa, porque no necesariamente tenemos clara su expectativa y a veces no tampoco evaluamos cuál es la expectativa. Eh, y a veces confundimos NPS, como te decía, con el Customer Satisfaction. Y Ok. el tema de satisfacción también es otro tema diferente que también está sesgado por los temas culturales. Lo que Ujú. puede estar, ser satisfacción en Puerto Rico, puede ser que no sea lo mismo en Santo Domingo, ni es lo mismo en Chile. Un tema también que de sesgo cultural que se da en las puntuaciones de NPS y de Customer Satisfaction. Satisfaction. Entonces, bombardeamos a la gente también en momentos donde le decimos le vaya a una encuesta y también la sesgamos pidiéndole. Entonces, en Puerto Rico particularmente, sé que lo hay en otras, pero lo menciono porque podemos tener en la audiencia, ya sea ahora o en la grabación de otros países. Aquí en Puerto Rico lo conocemos como el ay bendito, que Ujú. déjame darle una buena puntuación porque, para que no penalicen el empleo y no, entonces no te están diciendo la información que tú necesitas saber si de verdad la experiencia se dio como tenía que ser. Así que mi recomendación siempre es, no es que descartes el NPS, es que veas, que utilices varias métricas. Que yo Ok. sé que aquí no hablamos de métricas y eso es algo que puedo incluir en el tema del mes que viene, pero, por ejemplo, yo no usaría el NPS solamente, también está el tema de satisfacción, pediría preguntas abiertas Ujú. dirigidas a esa etapa del journey que tu área está. Estoy sugiriendo, ¿verdad? Pues eso hay que Claro. analizarlo, pero me atrevo a sugerirlo ahora. Y hay otras métricas, por ejemplo, como el Net Emotional Value, donde tú le pides que categorice su experiencia con una palabra. Y esa palabra reconoce una emoción personal. Ah, eso lo estaban Yo, mediando, sí. y eso te va dando contexto completo. Entonces tú puedes decir, pero me dio 8, pero me dijo que se sintió excelente. Entonces ya tú vas recogiendo la historia. Igualmente, preguntas abiertas siempre es válido porque ahí tú puedes decir, mira, me dio 10, pero entonces me se quejó de algo. Tú dices, me pudo haber dado 10 por la prisa, por el momento, pero hay una historia detrás. Entonces Es un por eso que mundo. te dije, es más profundo. Ujú. ¿Verdad? Estoy tratando dentro de este tiempo de darte soluciones, pero la realidad es que hay que verlo más allá. Y entonces, en temas de servicio de llamada, a mí me gusta tener varias opciones y a veces escuchando la llamada es que uno puede ver, mira, ya entiendo la puntuación, ya puedo ver qué está pasando. Y entonces hay que indagar, no podemos dejarnos ir llevar por una sola.
una sola métrica, no importa tan buena que sea, hay otras métricas como el Customer Effort Score, que es cuán difícil se me hizo acceder, cuán difícil como cliente se me hace llegar a ustedes. Puede ser una buena métrica, me estoy diciendo otra cosa. Entonces, tienes el contexto. Okay. Así que el tema de voz de clientes es maravilloso, pero requiere todo ese análisis. Tienes que buscar contexto. Los seres humanos no somos fáciles. De Hay un acuerdo. poco de todo ahí. Entonces, nada, pero yo ahora después de las preguntas, te voy a poner un QR code que te puedes unir Súper. al chat de WhatsApp y también me puedes escribir directo y podemos seguir la conversación con mucho gusto. Muchas gracias. Claro que sí, Vanessa, que tiene la mano levantada hace ratito. Hola, buenos días, qué pena. Mi equipo no lo reinicié hoy, entonces la cámara no me está funcionando, No, tranquila, pero te primero te escucho. quería agradecer pues por el espacio, de verdad que súper enriquecedor. Yo trabajo en Colombia en una compañía de venta directa de ropa y digamos que estoy nueva también en la compañía. Yo llego a liderar pues el tema de experiencia con otra persona y me entregan como unos temas puntuales. Hoy yo, desde el análisis que he hecho en la organización de los 2 meses que llevo acá, es que no hay un sistema de voz del cliente, hay unas encuestas, ¿cierto? Entonces, y encuestas, como lo vemos, no es lo mismo que voz del cliente. En ese proceso de rediseñar realmente un proceso de voz del cliente, para lo cual esto me ha servido infinitamente, esta información que me brindaste, estoy iniciando un ejercicio que es, me siento con las diferentes áreas, producto, mercadeo, eh, logística, ¿cierto? Como empezar a necesitar, a entrevistarlos como, venga, la información que hoy estamos levantando con las encuestas realmente es útil o no es útil para ustedes, ¿cierto? ¿Y qué información quieren saber? Pero resulta que hoy cada proceso tiene intenciones diferentes. Entonces, por allá el que diseña la prenda quiere saber si la asesora está conforme o inconforme con las tallas. Por allá el que da los premios quiere saber si le gustan o no los premios, si se sienten reconocidos. Entonces, como son tantos intereses, pero van a impactar a la misma persona, ¿cómo podría uno estructurar, pues que no sea un montón de encuestas preguntándole 10.000 cosas, pero tampoco un montón de encuestas frecuentes, sino como que realmente un esquema que donde uno pueda recolectar todo desde los frentes que se quieren? No sé si intercalar la frecuencia de las encuestas, si diferentes metodologías de recolección o cómo de pronto podría ser esa forma de iniciar también. Sí, muy buena pregunta. El reto mayor es también cómo concilias las decisiones del equipo si todos están, ¿verdad? Que quieren su punto de vista y no miran los demás. Yo te diría, primero, hiciste ya un inventario de encuestas y ya viste que tienes muchas encuestas y no estás segura si eso recorre. Ese inventario es importante porque eso es lo que te va a decir qué información tienes, qué datos tienes, qué tienes y qué te falta. O sea, que ya diste un paso. Ahora la decisión a tomar es qué nosotros de verdad queremos saber, qué de verdad queremos trabajar. Y de todos esos intereses diversos que tiene la organización, hay que establecer prioridades. Y tal vez esa decisión no la puedes tomar tú solo, la tienes que tomar con el grupo, el equipo. ¿Cuál es el área más crítica de todas esos que quieren saber? ¿Cuál es lo más difícil? Porque hay que establecer prioridades. No podemos decir, sí, es que yo quiero saber la talla, es más importante. No, a lo mejor esa está si lo ponemos en colores, está en color amarillo y puede esperar un poco y me puedo ir a las áreas rojas, que son críticas y que de por sí nos están dando quejas continuas. Entonces, establecer prioridad. Una vez que establezcan esa prioridad y hasta dónde ese momento del journey que está afectando, qué información están teniendo, entonces decidan cómo van a querer obtener más evidencia, más información. Puede ser que tengas que enviar otra encuesta, pero ya sería una encuesta más estructurada, más enfocada a un grupo que ya se levantó y te dijo dónde está afectándose la situación, la experiencia, dónde se está afectando la experiencia. Y tal vez esto requerirá alguna que otra entrevista de unos clientes donde te dirijas a buscar información detallada sobre eso y empieces a unir esa información y a crear el contexto completo
para establecer, ok, pues lo que vamos a hacer es esto, esto, esto. Y luego te mueves, pero hay una realidad, a veces tenemos todas las áreas demandando arreglar, la mía es más importante, no, pero ahí la cabeza del negocio, el equipo de experiencia, tiene que decidir por dónde arrancar. Si no se van a frustrar y no van a hacer nada, entonces el área de experiencia termina frustrada porque nunca pudo accionar y crear lo que estaba buscando. No sé si te estoy ayudando, Vanessa, confirma. Sí, sí, creo que es súper válido lo que me dices venga, tenemos que priorizar. Es súper teso, es porque, claro, cada área tiene sus intereses, ¿cierto? Entonces, el que entrega los premios no quiere saber lo mismo que el que entrega el producto, que es la prenda, ¿cierto? Entonces, empezar a priorizar, también tenemos un reto muy grande que es empezar a hablar el mismo idioma, y cuando digo empezar a hablar el mismo idioma es que no todos, no hay un journey que esté adoptado y digamos divulgado y que la gente conozca y apropiado y sepa, venga, mi papel dentro del journey es este. Entonces, digamos que también es otro frente muy importante que hay que empezar a trabajar para poder mirar también esa priorización. Te agradezco muchísimo. Ok, nada, y seguimos a la orden. Diana está por acá muteada, pero si quiere aportar o hacer una pregunta. Si no continuamos, les voy a mostrar entonces el QR code para que se puedan unir y puedan unirse al chat y hacerme directamente, tanto en el chat o directamente, porque desde WhatsApp me pueden conectar directamente y de esa manera pues, seguimos la conversación. Yo tengo como objetivo, ya sea que se conecte una persona o tres, o las que se conecten, hacer un webinar y un masterclass cada mes. De hecho, les invito a que cuando les llegue la grabación de igualmente vean los demás. Yo tengo uno de quejas que se trabajó el mes pasado. El webinar anterior a este específicamente hablaba de análisis de reviews y ahora que habla de ya estructurar el programa de voz del cliente. Y así sigo añadiendo temas de Customer Experience, pero igualmente a veces consulto en el chat si hay algún tema que les interesa y podemos continuar la conversación. Pero muy agradecida, no quiero retener más porque estos masterclasses son de una hora. Muy agradecida que se conectaran. Seguimos la conversación, sigo a su orden y encantada de que se hayan conectado. Este tema me apasiona y puedo seguir aportando. Si puedo seguir aportándoles en su organización, será un placer. Así que excelente viernes, excelente fin de semana y seguimos conversando. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.